Hola, hola mi gente, Dios les bendiga. En el video del día de hoy vamos a estar estudiando un poquitico algunos pasajes de la Biblia y vamos a estar estudiando más específicamente los evangelios. Dios dijo en su palabra, ir por todo el mundo, predicar este evangelio para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin, así dijo Dios. Entonces, siendo obediente, vamos a estar leyendo los evangelios de Jesús poco a poco y vamos a estar haciendo podcasts de los evangelios. Específicamente nos vamos a detener en diferentes capítulos de la Biblia. Yo creo que con 4 capítulos de la Biblia, 3, incluso creo que hasta con 2 se puede hacer un podcast de 1 hora, porque creo que la palabra de Dios es demasiado profunda y tiene tantos pasajes cruzados en los que adentrarnos, que si nos metemos bien a estudiar profundo y en lo secreto con nuestro Señor, Rey y Salvador Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que tenemos para horas de estudio. De hecho, yo llevo estudiando estos pasajes unas cuantas semanas, así que no es una cosa de un día, no es una cosa de un día, no es de que te lees un versículo y ya entendiste todo. Hay que profundizar, hay que ver específicamente qué nos quiso decir Dios. Cuando Dios describe en la Biblia alguna situación o da alguna descripción que nos parece que nos da alguna descripción y nos da alguna descripción que nos parece como que irrelevante. A veces decimos, ¿para qué dicen esto? O sea, esto no es importante, esto es una descripción. Pues sí lo es. Todo lo que está escrito en la palabra es importante. La palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etcétera. Les voy a dejar por aquí los pasajes. Yo cuando me sé los pasajes así de referencia, pero no me los sé de memoria de arriba abajo, siempre se los dejo por aquí para no cometer errores. Entonces, si cometo errores, por lo menos que la palabra hable por mí. Entonces, aquí les voy a estar hablando hoy vamos a empezar por el principio, Mateo 1, y por el principio de los evangelios. Entonces vamos a empezar por Mateo 1, vamos a profundizar en Mateo 1, Mateo 2, y así vamos a ir viendo hasta dónde nos lleva este espacio de la palabra, o sea, este espacio de tiempo en el que vamos a leer la palabra. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar y hasta dónde podemos estudiar, que no se nos pase de 1 hora, obviamente, porque es un podcast y es un podcast de mí solita con ustedes. Bueno, el Espíritu Santo está conmigo en el día de hoy y yo estoy aquí con ustedes y quiero extenderles este estudio. Señor, te pido que ministres a toda la persona que vea este video en esta hora, que me uses como instrumento, es mi mayor deseo, y que recibas esta adoración que es estudiar tu palabra, Señor, como lo que a ti te agrada, que es como digamos que es algo que tú haces para realimentarnos, Señor. Tú nos devuelves eso, o sea, esa obediencia con la que nosotros estudiamos, hacemos las cosas que a ti te agradan, después tú nos las devuelves en bendición y en bendición hacia otras personas cuando nos usas como instrumento. Llénalo de luz, el podcast. Ese es nuestro mayor deseo, que la palabra de Dios sea predicada, que los evangelios de Dios sean predicados, que el Espíritu Santo venga a confrontar todo lo que nosotros aún no ha sido terminado de construir, para que entonces Dios lo construya y nos ayude a mejorar en este caminar con Dios y nos enseñe qué es lo que Él quiere y qué es en lo que Él nos quiere convertir. Vamos para allá, vamos a estar empezando por Mateo. Vamos a leer Mateo 1 y vamos a ir discerniendo qué es lo que nos quiere decir Dios en estos estudios. Esta parte la vamos a leer un poco rápido porque son las genealogías y las genealogías tienden a ser un poco, para el que no conoce, tiende a ser un poco densa. Entonces voy a ir lo más rápido posible. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, te dice aquí que Jesucristo fue descendiente de David y a la vez de Abraham. Y bueno,
toda una generación, como yo les expliqué en otros videos, donde yo les decía que Dios viene trabajando desde Adán y Eva y toda una generación así. Él fue construyendo las historias de la Biblia, el Señor, tejiéndolas, pasándolas de una generación a otra y no son historias desconectadas unas de otras, sino que están interconectadas. Entonces, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham fue aquel al que Dios le dijo en su momento, vete de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a sostener y te voy a guiar. Entonces Abraham tomó a su esposa Sarai. Sarai era una mujer que, para los que no lo saben, por muchos años fue estéril y luego el Señor le dio una promesa que se cumplió, donde Dios le dijo que iba a ser mamá muy viejita y al final Dios lo cumplió en Sarai. Entonces aquí te está enseñando la genealogía de Jesucristo, o sea, de dónde viene Jesucristo, la familia de Jesucristo, los que engendraron a Jesucristo en la tierra, porque sabemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios a través de María, pero también sabemos que María lo concibió y lo tuvo como en un parto natural, como un ser humano normal, aunque ella era virgen. Pero bueno, esto no vamos a estar hablando en esta hora, sino que estoy explicándoles cómo están tan interconectadas las historias. Entonces, Abraham, ya sabemos quién es. Abraham descendió a Egipto porque en la tierra donde ellos moraban estaban pasando muchísima hambre y Dios los mandó a la tierra, digamos que de los enemigos del Señor, donde más idolatría había, donde más la gente estaba en desobediencia, porque allí Dios quería glorificarse en el medio del problema, en el medio de situaciones que parecían inconcebibles, que este pueblo suyo fructificara en medio de tanta escasez, de tanta hambruna, de tanta situación, de tanta oposición, y así sucedió. Y así nos pasa a nosotros hoy en día. Dios nos lleva a través de desiertos donde parece que no va a pasar absolutamente nada y que nada se va a... y que el poder de Dios no se va a glorificar. Es lo que pareciera a primera vista cuando vemos tantas situaciones difíciles. Yo les quiero incluir un testimonio en el podcast, y es que yo estoy pasando por una situación que parece difícil, pero al final nos damos cuenta que con Dios todo es posible en este momento. Y es una situación por la que estoy pasando que es de salud. Y yo sé, por fe, lo sé, que Dios se va a glorificar en este problema. O sea, que al final, cuando yo tenga el resultado, que no les voy a estar dando por aquí esa historia va a ser un testimonio que estoy segura que Dios mediante, dentro de muy pocas semanas, yo les voy a estar aquí sentada contándoles el testimonio de la situación mía de salud en la que no se sabía que tenía, y de repente seguramente Dios se glorifica y todo queda maravillosamente bien. Entonces, cuando yo tenga la conclusión de esto, es que yo les voy a estar hablando de esto, porque de momento sigo esperando el milagro y sigo esperando saber qué es lo que está pasando conmigo, porque evidentemente nadie tiene una respuesta completa y certera a mi situación de salud. Luego vamos a hablar sobre eso, pero bueno, algo parecido es loco. O sea, nosotros estamos siendo un reflejo de la historia que ya se vivió, que ya se escribió en la Biblia. Ahora nosotros la vivimos, y como tenemos una guía y un manual que es la palabra de Dios, sabemos y nos da la confianza y la fe de saber que no importa qué es lo que esté sucediendo, eventualmente todo va a coger su curso, porque Dios está en control. Entonces, la palabra dice también: para los hijos de Dios todas las cosas acontecen para bien, absolutamente todas, hasta incluso las que parecen malas, son un reflejo de su poder y gloria. Así que tenemos que confiar, aunque no veamos una solución inmediata. Continuando, dice que Abraham engendró a Isaac, que fue el hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió a Sarai, que luego se llamó Sara. Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Era el hijo de Rebeca con Isaac, perdón. Y Rebeca tenía como que preferencia por Jacob, y como que lo benefició por encima de Saúl, haciéndole una trampita ahí. Bueno, esto lo predicaremos en otro momento, pero es de lo que está hablando, o sea, toda esta descendencia de la que salió Jesucristo. Entonces, continuamos, y Jacob
Pues tuvo a Judá y a sus hermanos. Jacob fue el papá de José. Vamos a seguir. Entonces dice, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aquí vamos a saltar y a seguir porque son muchos y yo no me lo he estudiado todo. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Esta historia sí se la he contado aquí. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, Abdías a Asa, Asa engendró a Zafat, Zafat a Abraham, Abraham a Josías, Josías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Zor, Zor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que el padre de Jesús, que no era su padre de sangre, ni siquiera era su padre biológico, sino que era el padre que Dios le puso en esta tierra para que lo guiara, pero no era de su sangre, venía de la generación de David. Era como te dice el Señor. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, ni siquiera que Dios escogió a María, que fue la que lo tuvo dentro del vientre para que ella fuera la que salió de la generación, no. Dios escogió al cabeza, que era José, al cabeza de familia, lo escogió de su generación para criar a su propio hijo, que a la vez es él mismo, para guiar a su hijo en su paso por este mundo. Entonces me impresiona cómo Dios hace las cosas de una manera que no las entendemos, pero sí debemos repetir. O sea, debemos darnos cuenta que hay un patrón aquí. Por ejemplo, Dios siempre va a escoger a la cabeza que te guíe, en este caso, por ejemplo, tu esposo o tu padre, hasta que tengas un esposo, siempre va a escogerlo cuando es la voluntad de Dios. Me refiero a no cuando tú llegas al evangelio casada ya o vienes del mundo y probablemente tu familia no ni es cristiana, sino cuando tú estás dentro del manto ya y no te has casado y tienes un papá cristiano, por ejemplo, que te está ayudando a caminar con el Señor, o te casas y tienes en la voluntad de Dios y tienes un marido cristiano que te ayuda a guiarte, como Dios coloca perfectamente las cosas y las piezas y te coloca una cabeza que te pueda dirigir. Cuando no es el caso y somos, por ejemplo, cuando digo somos porque en algún momento yo lo fui también, mujeres solteras que no tienen esposo, no tienen papá, Dios te coloca un pastor, hermano. Dios te coloca un pastor también, un pastor ungido, que si no es un pastor ungido, entonces revisa la Biblia, ordénate y busca dirección de Dios para estar bajo la guianza de un pastor que realmente esté alineado con la palabra de Dios. Entonces, Dios siempre te coloca ahí una figura de autoridad, un cabeza, hombre, y lo digo así porque, bueno, es lo que la Biblia te enseña. O sea, Dios no buscó a María, descendiente de David, sino buscó a José, descendiente de David, para guiar a Jesús. Y lo que les quiero decir con esto no quiere decir que la mujer no sea importante, ni no tenga un buen rol, ni un papel importante en todo esto. Al contrario, mi gente, entiendan bien lo que les quiero decir. Lo que les quiero decir es que cuando no hay un esposo o no hay un papá, en su defecto hay un buen pastor. Un buen pastor que da la vida por sus ovejas y que te está guiando a través del camino con Jesús. Pero nunca Dios te va a colocar en un lugar de autoridad. No debe ser, no es bíblico, mayor que tu esposo si no hay un pastor ahí que te guíe. Tiene que ser que seas tú como mujer la que llegue al evangelio primero que tu esposo, y ahí, bueno, ya es así porque venían casados. Pero Dios es un Dios de orden, entonces eventualmente Él va a ordenar tu casa. Y tú tienes que tener la fe de que la palabra dice que si creyeres, tú y tu casa serán salvos. Si tú creyeras en Jesús, tú y tu casa serán salvos. Lo dice la palabra y por aquí lo voy a estar dejando. No es como que quizás, no, la palabra lo dice. Y si no está pasando, miren mi gente, yo conozco mi esposo me enseñó y yo también he aprendido que la palabra es más profunda de lo que se ve escrito literalmente. Tú puedes decir, aquí dice, si creyeras que Jesús es el Señor, tú y tu casa serán salvos.
Y tú dices, pero si yo creo y yo voy a la iglesia y tú estás haciendo esto, esto y esto, ¿por qué llevo, por ejemplo, 15 años en el evangelio y mi esposo nunca se ha convertido al cristianismo? Y aquí no quiero decir que tú tengas la culpa de eso, o que no, o que seas escogido, o que no, porque la palabra también sabemos que Dios es un Dios de amor, pero no se impone a nadie. Que no vamos a decir, yo creo en Dios y yo voy a la iglesia. Creer va más allá que eso. ¿Cómo va más allá? Creer se trata de estudiar, creer se trata de tener una relación con Dios, creer se trata de obedecer la voz de Dios, creer se trata de tener una comunión constante con el Espíritu Santo para saber qué es lo que Él quiere para ti y no actuar por tus propias fuerzas o con tus propias artimañas o digamos juegos manipulativos, etcétera, que lo que pueden es alejar más a esa persona. O sea, no se trata de que tú eres cristiano, tú vas a la iglesia, tú eres santa, tu esposo no lo es y tú le vas a decir eres un diablo, satanás, mentiroso, feo, no sé, no vas a ofender de mil maneras siendo tu esposo, estando casado contigo, habiendo llegado tú así al evangelio casada por papeles, por la ley con ese señor, y tú vas a estar constantemente ofendiéndolo. Eso no va a hacer que él vaya al Señor. Que él vaya al Señor va a ser una actitud generosa hacia él, digamos, un testimonio de amor, de entrega, de cariño, de todo un poco, digamos así, una mezcla, y es la que le va a demostrar a él y a cualquiera que existe un Dios, y que ese Dios hace que las personas crean por medio de la fe que has depositado tú en el Señor. Pero tú tienes que tener verdadera fe. No se trata solamente de decir yo creo en Dios, sino de hacer lo que dice Dios, poner tu voluntad en las manos de Dios para que entonces los frutos que el Señor y el Espíritu Santo va dando a través de ti, van trabajando contigo y va mejorándote, sean los que den testimonio de Dios en ti y esa persona quiera de lo que tú tienes. De lo contrario, no pasa así. O sea, son personas que quieren traer a la familia o a los esposos a la fuerza al evangelio, y lo que los aleja más. Son gente que quizás, y me perdonan si alguien se me siente ofendido con esto, pero algún día les hablaré sobre esto y les daré testimonio, ahora no es el momento, pero he pasado por cosas similares. Son gente que se la pasa más en la iglesia que en la casa. Y para tú tener una relación con Dios, tú no tienes que pasarte más tiempo en la iglesia que en tu casa. Tú puedes ir a la iglesia una vez por semana, incluso algunas semanas hasta dos, pero tienes que tener un orden en tu casa, tienes que estar con tu familia, tienes que dedicarle tiempo a tus hijos. Yo hago estos videos una vez a la semana, a veces me paso hasta 2 semanas sin grabar videos, porque me toma muchísimo tiempo y yo necesito de 2 y de 3 horas a veces para estudiar con mi hijo, y yo necesito dedicarle tiempo a mi hijo. Entonces yo siempre tengo que poner una prioridad. ¿Qué está primero? ¿Mi hijo o hacer un video para servir en las redes sociales? Obviamente, si Dios me colocó a mi hijo y a mi hija a mi cuidado, mis hijos están primero que hacer el video, aunque esté primero Dios. Está primero Dios, pero la única manera de yo mostrarle a mis hijos el verdadero amor de Dios no es grabando videos para las redes sociales, sino es atendiéndolos a ellos, cuidándolos, amándolos, y después cuando tenga un tiempo, pues decirles, mira, ya los he atendido, no sé, por 1 semana, por 2, necesito sentarme 2 o 3 horas, por favor, soporten ahí un ratico porque necesito estar 1 o 2 horas delante del teléfono editando, por supuesto, esperar que alguien no esté dormida, como es el caso ahora, y Arturito, que ya está más grande y que entiende, hablar con él y explicarle. Pero bueno, eso es algo de lo que les voy a hablar más adelante. En este momento no, porque en este momento necesito concentrarme en la prédica para no irme del hilo. Pero eso es creer. O sea, creer es saber que tú tienes un Dios y que te da unas enseñanzas y que tienes que aplicarlas, y que no se trata de conductas religiosas, sino de relaciones íntimas con el Señor. Después les cuento un poco más sobre eso. Ahora voy a volver a la genealogía. Y dice aquí que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Esto es Mateo capítulo 1, versículo 17. Continúa. El nacimiento de Jesucristo, dice el Señor, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen,
O sea, ya estaban desposados. No sé si desposados significa comprometidos o que ya estaban casados, pero aún no habían consumado el matrimonio. Dice, antes que se juntasen, significa que no habían consumado el matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ya María estaba embarazada. Y el nacimiento, José, su marido, perdón, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces digo, esto no es mío, este hijo no es mío, porque, pero yo la quiero y no quiero que le pase nada, entonces la voy a dejar sin que nadie se entere, vamos a resumirlo así. Y pensando él en esto, o sea, él solo lo había pensado, él no lo había verbalizado. Y solo de pensarlo, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mira lo que le dijo, lo que en ella es engendrado, lo que fue engendrado en María del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice el capítulo 22, el versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, entonces aquí dice, he aquí una virgen, el versículo 23, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la Biblia, cuando se refieren a conoció, no le conoció, significa que no consumaron el hecho, o sea, que no tuvieron relaciones sexuales. José y María no tuvieron relaciones sexuales hasta que María dio a luz a Jesús. O sea, que mientras María estaba concibiendo a Jesús, ella no tuvo relaciones, se mantuvo virgen hasta después de su alumbramiento. O sea, del alumbramiento de su hijo. Y bueno, nada, José fue obediente. Aquí lo que vemos es un José, un cabeza obediente. Cosas que a veces no entendemos, porque imagínate, tener que esperar meses para estar con tu esposa. ¿Qué culpa tienes tú? Tú dirás, ¿qué culpa tengo yo que está pasando esto? Pero si tú conoces a Dios y a Dios en que tú has confiado y tú eres obediente, tú dices, yo voy a hacer lo que me dice el Señor, yo no voy a dudar porque yo tengo que obedecer. Y fue lo que hizo José y estoy segura que Dios fue muy benevolente con él por esto. Entonces, vamos aquí a versículo 23, capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido de Dios con nosotros. Y dice que esto fue dicho por medio del profeta. Vamos a ver qué profeta dijo esto. Cuando la Biblia me dice que para que se cumpliesen las escrituras y lo dicho por el profeta, siempre que me dice para que se cumpliese lo dicho, va a estar esto por algún lugar de la Biblia. En algún lugar de la Biblia, de alguna manera escrita igual o similar, va a estar escrita esta palabra. Siempre, siempre va a ser así. Y cuando no es así, pues tenemos que ver qué está pasando ahí. Pero así debe de ser. Y entonces, fíjense que dice esto y yo les voy a decir, guiada por la palabra de Dios, ¿dónde está esto? Esto está en Isaías 7:14. Vamos allá. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Yo me imagino que en aquellos tiempos no sabían exactamente de qué estaban hablando, o quizás el profeta sí, pero la gente no. Y luego como que todas estas historias se entrelazan y se entienden. Mateo está muy lleno de esto, muy lleno de así dijo el Señor, así dice el Señor, para que se cumpliese lo dicho. Está muy lleno de estas referencias y yo les invito a que cuando ustedes estén estudiando la Biblia y vean esto, se detengan. Yo soy muy fan de las Biblias digitales y muy defensora de la era digital y de las Biblias digitales. También amo las Biblias de papel. Pero es que me encanta estudiar con la Biblia digital, porque en la Biblia digital tú filtras una palabra, y por aquí se lo voy a dejar el ejemplo con mi Biblia, con la que yo más uso. Es una Biblia de App Store, porque yo uso iPhone, entonces esto no es un iPhone, esto es otro teléfono que cuando yo estoy grabando con el iPhone, como es el caso ahora,
yo uso este teléfono para poder guiarme en este tipo de cosas como son las Biblias. Pero la Biblia que yo más uso está ahí, en el teléfono que está grabando, en el iPhone, y no la tengo en Android. Me encanta porque tú filtras una palabrita y te salen todos los versículos que tienen esa palabrita. Entonces a mí me ayuda mucho a la hora de estudiar, porque cuando estoy estudiando un pasaje que me dice así dice el Señor, yo busco el pasaje y me lleva a todos los pasajes. Entonces también estudio mucho con las redes sociales, porque cuando yo no entiendo algo, yo me voy a buscar esa palabra que quiso decir el Señor, todas las posibles explicaciones, y de esas me quedo con la que el Espíritu Santo me ministre, que es la más correcta. A veces incluso no tengo una respuesta para eso y espero que el Señor poco a poco me revele qué me estaba queriendo decir en esa palabra. Entonces, mi gente, lo que les quiero decir es que a la hora de estudiar no se salten esos versículos que dicen para que se cumpliese lo dicho, sino que estudien, porque en ese momento que se cumpliese lo dicho, cuando ustedes van atrás en el tiempo y estudian, ese es otro pasaje que tiene algo importante para enseñarte y no lo debes saltar, no lo debes, ¿saben?, ignorar como, así dijo el Señor. No, vamos a estudiar a ver qué quiso decir el Señor. Entonces aquí en el capítulo 7 de Isaías me está hablando de qué aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. O sea, se unieron varios varones importantes y reyes, se unieron para combatir contra Jerusalén, pero no la pudieron tomar. A ver, para explicarles todo esto, voy a hacer una pausa y voy a indagar un poquito más a fondo. Y entonces les voy a dejar por aquí un estudio sobre esta palabra en específico que es bastante profunda. Y quiero continuar para no detenerme. Bueno, mi gente, aquí estoy con Biblia en mano. Estoy usando la Biblia de la Mujer, por si alguien la quiere descargar. También es muy buena. Yo les había comentado en otro video, o sea, en otro video que grabé otro día, porque esto es parte de un mismo video, que es un podcast, pero lo voy a estar dividiendo en dos. Y estamos estudiando aquí los 4 primeros capítulos de Mateo. Quiero hacer una pausa aquí y decirles, vean cómo me he demorado para lograr armar solo un estudio bíblico de 4 capítulos. Estudiando solamente 4 capítulos. Mi gente, nos podemos pasar a veces una hora en un versículo, literal. Porque la Biblia es tan profunda que yo me atrevería a argumentar que no alcanza una vida para detallar versículo por versículo todos los versículos de la Biblia en una vida entera. No alcanzaría tiempo para predicar la Biblia, es demasiado. Entonces, bueno, hacemos lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos en esta tierra y estoy tratando de no pasar por alto ciertas cosas y no predicar como, o sea, estoy tratando de mejorar un poquito la manera en la que predico y enseño de lo que aprendo. Y es no siendo tan superficial, o sea, hablando de más de mí y menos de la palabra, sino que enfocándome más, o sea, más de lo que pienso yo y menos de la palabra, no, al contrario. Más de la palabra y un poco menos de lo que pienso yo, sino como que más investigar qué quiso decir Jesús con estas palabras, qué quiso decir Dios con estas palabras, qué quiso decir ciertos profetas con ciertas palabras inspirados por Dios. Y menos hablar de mí y hacerles algún pasaje bíblico que diga sobre mí algo, ¿no? Cuando le digo de mí es sobre lo que creo yo, sobre lo que pienso yo, sobre lo que he vivido yo. No enfocarme tanto en mí porque las experiencias mías personales son mías y cada quien tiene experiencias diferentes y no podemos hacer un evangelio sobre nuestras propias experiencias nada más. Entonces, dicho esto, que sepan que voy a tener que dividir este podcast en dos porque solamente entre un capítulo y sus referencias bíblicas a el Antiguo Testamento, los pasajes cruzados, las profecías mesiánicas, se me está haciendo una eternidad el video. Literalmente cuando termine de grabar este video tengo que vaciar el teléfono porque se me ha llenado de espacio. Entonces ustedes se van a dar cuenta
cuándo grabé un día y cuándo grabé otro día, porque los fondos van a ser diferentes y eso se lo voy a estar haciendo a propósito. Una, porque me gusta que se entretengan y que no se aburran. Yo sé que Dios no aburre, pero bueno, que no se aburran con mi cara. Y dos, me gusta también que ustedes se den cuenta lo difícil que es un pasaje bíblico, llevarlo a una prédica y poderlo exponer en todo un contexto y todo un estudio sobre la palabra. Digamos que llevo más de una semana y pico, casi 2, estudiando estos 4 capítulos de la Biblia. Llevo 2 semanas en 4 capítulos y sé y me imagino que hay personas que se demoran mucho más. Un mes en un capítulo. Y es bueno, porque aparte Jesús dijo predicar este evangelio y los evangelios son eso: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el resto de la Biblia también es Jesús y también es Dios, pero el evangelio es esta parte que se enfoca más en el nacimiento de Jesús hasta la muerte de Jesús y su resurrección. Y ya después como que comienzan los hechos, que cuando él resucita empieza a ayudar a los discípulos a discernir cómo es que tienen que ayudar a la iglesia, etc. Entonces por eso les digo, vamos a predicar primero el evangelio y después veremos que todavía en el evangelio es y hay muchísimo por donde aprender. Y si el evangelio me lleva a pasajes anteriores, está diciendo que estudie esos pasajes también. Sí, vamos a predicar el evangelio con los pasajes que están en el evangelio. Vamos a estudiar este versículo. Quiero decirles algo. Me saltó copyright, una política de copyright música, me saltó de la canción del intro del canal. Entonces, lo que voy a hacer es, porque yo no soy rica ni millonaria, ni tengo tanto dinero como para hacer música, backgrounds, playbacks nuevos, no tengo cómo hacerlo, mi gente. Entonces yo tengo como de 8 a 10 playbacks de que cuando yo estaba en el mundo yo los creé, junto con un productor que me ayudó a crearlos. Eran fondos musicales para el canal de YouTube. Yo quería que fueran para el canal de YouTube, para tener música propia más divertida, digámoslo así. Entonces, como la música es mía, lo que voy a estar haciendo es que voy a quedarme con los playbacks que ya tenía, que los voy a incluir en el canal para el intro, porque no tengo música, no tengo fondo musical para hacerles un playback. Entonces voy a crearle una cancioncita al Señor, ya de hecho tengo una hecha, con un playback que tengo, que es mío, que nadie lo puede reclamar, porque es mío. Y tuve que silenciar en el pasado podcast, tuve que silenciar y mutear la parte del intro para que no me saltara el copyright. Entonces eso no va a pasar más. A partir de ahora vamos a usar lo que tenemos y después veremos qué pasa en el futuro. No tiene nada que ver con esto, pero quería decírselos. Dice, queríamos estudiar el pasaje del capítulo de Isaías 7, porque tenemos en Mateo que nos dice que esto fue para que se cumpliera la profecía, cuando el profeta dijo que todo esto pasará para que se cumpla la profecía de... Por tanto, el Señor mismo dará señales, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. Entonces vamos a ir al capítulo completo, o una parte de él, donde comienza que aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahí nos habíamos quedado. Entonces, ¿aquí qué fue lo que pasó? ¿Quién es Acaz? Vamos a hablar un poquito de esto. Acaz era un rey, como dice aquí, hijo de Jotam, hijo de Usías. Era un rey que venía de descendencias. Acaz tuvo la influencia de un padre temeroso de Dios, me enseña en la palabra. Él heredó un reino de un padre que era un hombre temeroso de Dios, pero Acaz no tenía ninguna relación con Dios y por ende era impío, era no creyente. Entonces era un rey que había heredado un reino de Dios,
pero no era un rey creyente. ¿Y qué hacía? Actuaba como tal, como un impío. La palabra dice en Crónicas y en Reyes, pueden buscarlo, en Segunda de Crónicas 28:2 y en Reyes 16 y 17, que Acaz reinó a los 20 años y no era recto delante de los ojos de Jehová. A Jehová no le agradaba, a Dios no le agradaba cómo Acaz reinaba. Acaz fue un rey muy malo que no obedeció a Dios, ofreció sacrificios a los dioses paganos, no siguió las enseñanzas de Jehová, incluso llegó a asesinar a su propio hijo y ofrecérselo como sacrificio a uno de sus dioses en el altar pagano que él tenía, el fuego idólatra que ellos hacían. No sé si ustedes han visto alguna vez en la historia, en las mismas películas, que habían en otros tiempos, se ofrecían sacrificios humanos a los dioses paganos. Bueno, este rey tan malo hizo esto de ofrecer a su hijo en sacrificio por poder, por deseos de lograr éxitos propios. Él no quería saber de Dios para nada. Aquí me enseña la diferencia entre un hijo de Dios y un impío. Cuando es lo que percibimos en estos escritos, cuando un hijo de Dios siente temor o se le amenaza de alguna manera, al principio quizás puede sentir miedo, pero en oración se lo va a dejar a Dios y le va a decir: Señor, mira, estoy sintiendo temor, perdóname por sentir temor, soy humano, pero te lo dejo a ti para que tú cambies ese temor por gozo y alegría y confianza en ti. Entonces, la palabra aquí me dice como Acaz, al no tener a Dios, en vez de sentir paz, sentía temor, estaba atemorizado, no sabía qué hacer, estaba como que buscando por dónde salirse del problema con sus propias fuerzas. Entonces Dios me enseña en este pasaje la diferencia entre los impíos y los cristianos. Los cristianos tienen la certeza de que Dios está peleando sus batallas, sean cual sean. En medio del desierto, tú puedes ver la mano de Dios agarrándote y levantándote. Y el impío no tiene eso. El impío no tiene esa tranquilidad. El impío se siente bien, como estaba acá, mientras todo le marcha bien. Pero en el momento en el que su mundo se comienza a derrumbar, la falta de seguridad y la incertidumbre de no saber qué va a pasar hace que siempre se lo pregunte todo. Bueno, y lo digo porque en algún momento también yo fui no creyente y era exactamente lo que me pasaba. Cuando mi mundo o cuando lo que yo había construido como mi mundo parecía desmoronarse. Y simplemente era eso, no tenía ninguna certeza de nada, como el rey Acaz. Y muchas personas que hoy me ven no tienen la certeza de nada, como el rey Acaz. Y aunque ellos creen que saben, en el fondo ellos saben que no saben nada. Lo saben, porque su vida, la vida de las personas que no tienen a Dios, llega a ser muy incierta. Las respuestas que tienen a sus interrogantes llegan a ser muy inciertas. No hay nada, no hay ningún libro, no hay ninguna certeza de que lo que ellos se han imaginado, ideado o predispuesto a vivir cuando llegue el día de su muerte o, digamos, cuando se le presenten pruebas que no saben cómo van a enfrentar, no hay ninguna certeza de que van a saber enfrentarlas, no hay ninguna certeza de que van a saber lidiar con ese problema, no tiene ninguna base firme que les diga qué va a pasar con sus vidas, no saben qué va a pasar el día que mueren y aunque creen que saben, en el fondo, ya les digo, saben que no saben. Esta es la diferencia entre el impío y el cristiano. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a discernir esto pedacito por pedacito. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Vamos a discernir esto de una manera diferente. Vamos a imaginarnos un mapa donde Israel era una nación, digamos que un poco, vamos a hacer, imagínense, era así, este era Israel.
¿Qué pasa? Que Israel se divide en esto y esto, en 3 partes. Israel llegó a ser, en una parte llegó a ser Siria, que era Damasco, o sea, donde en Damasco estaba en Siria, que era donde estaban los reyes como gobernando. En otra parte Israel era Samaria, y en otra parte Israel era Jerusalén, que era Judá. Estaba dividida. Damasco, Siria, Samaria, Israel, Jerusalén, Judá. Cuando en el segundo capítulo, ok, ya entendemos que dice que estas personas, el rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, o sea, Israel del norte, subieron contra Jerusalén para combatirla contra Judá, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. La nueva era la noticia, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. ¿Quién era Siria? Sabemos ya que era Damasco. Siria, ya sabemos que es Damasco. Se ha confederado, o sea, se ha puesto en común acuerdo con Efraín, que es Israel del norte, que a la vez es Samaria, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, Jehová le dice al profeta: sal ahora al encuentro de Acaz. Jehová, Dios, manda a Isaías a ir a ver a Acaz, rey impío, pero rey que estaba gobernando Judá. A ver si me siento un poquito más cómoda, que me puedo acomodar bien sin que se me vea ninguna parte de mi cuerpo. Entonces realmente me gusta esto de la colchita, para sentirse cómodas y poder predicar. Y realmente esto es súper, porque a veces uno se está en la casa y uno no tiene como que ni deseos ni ánimos de estarse vistiendo de tanta pompa, digamos así, o también uno no tiene tanta ropa como para estar haciéndome de tanta ropa. Entonces mira, es que ya la colchita no está mal para mis podcasts. Y me di cuenta que este asunto de la colchita es muy bueno, por lo menos para quien le gusta predicar así cómodo en casa, no como algo más formal. Cuando ya tú tienes invitados, ya es diferente, tratas de vestirte un poco distinto porque tienes invitados al podcast, pero cuando eres tú solo o con tu esposo o con alguien de confianza, pues creo que vale ponerse así. Y ustedes me están viendo, pero me van a estar viendo muchísimo. Imagínense, no tengo una muda de ropa para cada podcast diferente. Tampoco tengo nada que me combine con esta parte de arriba para abajo, entonces creo que la colcha es lo mejor para poder estar aquí como en este tiempo más personal con Dios, nosotros, ustedes y yo. Vamos a seguir leyendo la Biblia y dice: tú cambias de posición porque tuve que atender a la niña. Ya está jugando de nuevo con Arturito ahí en el corral, entonces puedo estar aquí predicando. Entonces dice: entonces Jehová, repito, dijo a Isaías a la hora del encuentro de Acaz: tú y Sear-Jasub, tu hijo, que significa un remanente, volverá al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile. O sea, Dios le dice a Isaías que salgan él y su hijo al encuentro de Acaz y que le diga: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Estos 2 cabos de tizón que humean, está hablando de los 2 reyes de Israel y Siria. Y le dice: por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Qué significa esto? A ver, a pesar de que Acaz no era para nada bueno, no era para nada agradable a los ojos de Dios, no era para nada temeroso de Dios, no era para nada un buen ejemplo de lo que quería Dios, era el rey que estaba en ese momento y Dios había permitido
por algo. Y era el rey al que Dios le estaba diciendo en ese momento a través del profeta Isaías, no temas. ¿Sabes qué? No temas. ¿Cómo fue que le dijo? No temas ni se turbe tu corazón, así como nos dice a nosotros, así como en muchas ocasiones Dios le habla a un impío y le dice, no temas ni se turbe tu corazón. A causa de estos dos cabos de tizón que humean, o sea, a causa de estos dos reyes que están, ¿sabe? Cabo de tizón que humea, está queriendo decir como están botando humo por lo último que les queda, porque realmente no son fuego encendido, no son verdadero, no está como cuando estamos nosotros los cubanos, por ejemplo, decimos, es una palabra un poco, digamos, no es muy fina la palabra, no es muy agradable, pero las personas dicen como que están inflando globos, así decimos, como que las personas están haciendo las cosas más grandes de lo que son realmente. Esta gente te está metiendo miedo, esta gente te está diciendo que van a hacer esto, van a hacer aquello, alardeando, pero realmente no van a hacer nada. Porque yo, que soy Dios, tengo el control absoluto de todo y no se lo voy a permitir, no temas. Se lo está diciendo un impío, pero por causa de que está a cargo de una ciudad y de un lugar que es de Dios. Mi gente, ¿cuántas veces hemos visto situaciones donde Dios ha protegido a un cabeza o a un impío porque tiene planes con los hijos de ese impío o porque tiene planes con la familia de ese impío? Y nosotros a veces decimos, ay, y después que entendemos. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios se le ha puesto en el camino a alguien a Dios para querer hacer su voluntad, como es el caso de estos dos reyes de Israel y de Siria y de Damasco, y Dios ha dicho, porque te vas a levantar en contra de mi hijo y te vas a levantar en contra de lo que yo tengo como voluntad de Dios para ellos? Entonces, cuando la voluntad de Dios se va a hacer, no debemos temer ni se debe turbar nuestro corazón, como dice aquí en Isaías 7, versículo 4, porque quien nos guarda y nos protege a nosotros es Cristo, es Dios, es Jesús, es Jehová de los ejércitos, es mismo Rey de Israel, el Todopoderoso. ¿Qué no puede Dios? A veces tenemos dudas y decimos, ay, ¿por qué tú verás que ahora va a pasar? Y no sé qué, y esto y lo otro. No, preocupados tienen que estar los que se enaltezcan contra ti que estás haciendo la voluntad de Dios, no tú. Esa gente es la que tiene que estar preocupada, esa gente que no es cristiana es la que tiene que estar turbada y temerosa de que la ira de Dios no caiga sobre ellos como cayó sobre los reyes de estos lugares. Porque cuando Dios es tardo, grande misericordia y tardo para la ira, pero cuando la ira de Dios viene sobre cualquiera, como mismo él dice, estos dos cabos de tizón que humean, esta gente que está, saben, alardeando, pensando como que ya quedó, ya este hijo de Dios ya quedó, tú verás, mira lo que le está pasando, y se están alegrando, ¿entiendes? Porque dicen, lo tengo atormentado, y cuando menos se lo esperan, así viene Dios con una palabra, con una profecía, con una promesa, con un cumplimiento, con una inyección de fe para tu alma. Entonces dice, han acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Emilia, diciendo, vamos contra Judá, terroricémosla. ¿Saben lo que estaba pasando aquí? El hijo de Tabel, que dice que iba a ser, que querían ellos poner como rey y quitar a Acaz, era un peón, mi gente. El hijo de Tabel era un peón utilizado por Rezín, y Peca, por estos dos reyes, para acabar con la paciencia de Acaz, con la confianza de Acaz, porque no tenía ninguna, porque imagínense, Acaz no tenía la guianza de Dios. Y también esta palabra me enseña que a veces somos líderes, estamos en un lugar de alto mando, de alta función, y creemos que por estar en este lugar tenemos el control absoluto, por poner un ejemplo, del pueblo, de las personas, de la gente que está a nuestro mando, o somos jefes, la gente que está a nuestro cargo. Y Dios me está diciendo aquí, aunque sea jefe, si tú estás enaltecido, si tú eres un impío, si tú no crees en Dios, si tú no estás guiándote por ninguna ley del cielo celestial, yo tengo el poder absoluto y total para destronarte. Pero además yo tengo el poder absoluto y total para que, aunque tú seas un líder,
te vengan situaciones con las que tú no sepas cómo lidiar. Y aquí también me está diciendo Dios, y todo peón o títere que se quiera poner, como era el caso de este hijo de Tabel, todo rey que se quiera poner, o todo gobernante, o toda persona de cargo, o todo líder, o toda autoridad que se quiera poner sobre lo que yo tengo a mi cargo como Dios, con lo que yo tengo promesa, palabra de cumplimiento, y con lo que yo tengo ideas de hacer, ese rey, esa persona que van a poner de títere, esa persona que van a querer utilizar en tu contra, Acaz, que es un impío, dime tú cuánto menos para un hijo de Dios. Como yo tengo un plan y nadie va a destruir mi plan, eso no va a prosperar. Simplemente el hijo de Tabel era un títere, un peón, para poner ahí, para que ellos, los que estaban reinando en ese momento en Siria y Israel del Norte y Efraín, pudieran mandar, controlar a Judá. Ellos querían alguien y Jerusalén. Ellos querían alguien fácilmente manipulable para poner en un lugar para poder controlar, pero es que Dios sabía todos los planes de todo lo que estaban pensando y Dios estaba adelantado en el tiempo. Entonces, por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, eso no va a pasar, ni se lo imaginen, no les pase por la mente, no sueñen con aviones, perdón. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Dios estaba diciendo, la cabeza de Siria es Damasco, ¿ok? La capital. Y la cabeza de Damasco, Rezín, que era el rey. Vamos a buscar. Y dentro de 65 años, Efraín, Israel del Norte, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. O sea, ya ahí no iba a haber ningún pueblo. Entonces Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿para qué voy a permitir que esta gente se junten para hacerle daño a Jerusalén o Judá? Y la cabeza de Efraín es Samaria. O sea, te está hablando de las capitales, ¿no? O los lugares de mando, donde estaban los puestos de mando. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, el rey. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Le está diciendo, si no creen en mí, si no creen en lo que yo le estoy diciendo, en las promesas que le estoy dando, de cierto te digo que no van a permanecer. Pero si crees en mí, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Miren, Dios le estaba diciendo a un impío, que Dios no se comunica con los impíos, y Dios le está diciendo a un impío, si pide señal para mí, yo te la voy a dar, porque yo soy Dios, a mí no se me escapa nada. Háblame, pídeme señal, y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Dios estaba con Acaz, a pesar de que Acaz era un impío, porque Dios que tenía un plan para Judá. Y respondió Acaz, ay padre, no pediré y no tentaré a Jehová. No es que él no tentaría a Jehová porque no tenía temor de Dios, o porque tenía temor de Dios, o porque tenía temor de que... No. Él en negativa dijo, no pediré, y no porque como, ve, no te necesito, yo no te necesito, yo voy a hacer las cosas a mi manera, y a mí que me importa, y yo... ¿Cuántas veces hemos visto que Dios le dice a alguna persona, a través de algún cristiano, óyeme, ¿quieres que ore por ti? Y esa persona le ha dicho, no, yo no necesito que tú ores por mí. Tu Dios, a mí no me hace falta. Yo tengo mi religión, yo tengo mi Dios, yo tengo mis propias creencias y a mí no me... Es el vivo retrato de este versículo. Cuando pasan estas cosas, recuérdense que Acaz rechazó a Dios. Y Dios tenía un plan maravilloso para su reino. Entonces, no nos turbemos en nuestro corazón cuando nos rechacen una oración o cuando nos digan que no quieren saber de Dios. La palabra dice que nos limpiemos el polvo, nos sacudamos el polvo de los pies y sigamos. La palabra dice que no se le echan las perlas a los cerdos. La palabra me habla de tantas cosas que Dios, siendo un caballero, que Él sí es un caballero que a la mesa viene, se sienta contigo a cenar si tú se lo permites, pero si tú no quieres nada con Dios, mira todo lo que Dios hizo para llegar acá y mira todo lo que acá lo rechazó, porque Dios tenía un plan y no es que Dios necesitara acá, Dios podía hacer lo que le daba la gana, pero Dios quería dejarnos en el manual de la Biblia
todos los posibles ejemplos de todas las posibles cosas que íbamos a vivir a lo largo de nuestra vida, para que tuviéramos una manera de enfrentarlas y supiéramos que todas estas cosas también nos iban a sobrevenir. Digo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿o es poco el ser molesto a los hombres, sino que también le seáis a mi Dios? ¿Os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también le seáis a mi Dios? ¿Saben lo que quiere decir con esto Isaías? Isaías me está diciendo, ustedes saben cuando alguien dice: ay, yo no voy a molestar al vecino para pedirle un ajo, porque es que, ay, ya yo le he pedido ajo este mes demasiadas veces, le pedí ajo el primer día del mes y estamos día 15 y le voy a volver a pedir un ajo. El vecino va a pensar que pedigüeña soy, que impertinente. No, yo no voy a molestar a esa persona. No, mira, yo no voy a molestar al vecino para pedirle un pedazo de pan, porque tú verás que me va a decir que no tiene y como que están poniendo los bueyes delante de la carreta siempre, ¿no? Entonces Isaías te está diciendo: os es poco el ser molesto a los hombres. Ya de por sí te parece poco tener que molestar a los hombres, sino que también lo seas a tu Dios, sino que también tú digas: no, yo no voy a molestar a Dios porque Dios tiene muchas cosas, no tengo tiempo para mí. Sería el colmo, mi gente. A Dios no le molesta que tú le hables siquiera para clavar un clavo en la pared. Estás clavando un clavo en la pared, sabes que eso te puede, el clavo, eso fue una enseñanza de un pastor que en su tiempo nos pasó a mí, el pastor que yo tenía antes, y él decía que hasta para clavar un clavo en la pared hay que hablar con Dios. A veces nos ponemos a cargar el clavo y el clavo no abre la pared, y nos ensañamos con el clavo y queremos hacerlo en nuestra propia fuerza, y a mí nunca se me ha olvidado esa enseñanza, y queremos hacerlo con nuestra fuerza y no nos sale. Y entonces de repente nos acordamos de que tenemos a un Dios y que le podemos decir: Señor, ¿tú crees que ese hueco lo puedas abrir tú? Porque yo no puedo. Y le haces así y abriste el hueco en la pared. Después tú oraste. Entonces, hasta para las cosas más pequeñas, dice el Señor que a él no le molesta que lo molestemos. A él no le molesta. Oye, no quieres pedirle pan al vecino porque ya no quieres molestar a los hombres, a los seres humanos. Mira, Señor, tú sabes que tengo necesidad de un pan. En el nombre de Jesús te pido que tú pongas la misericordia en alguien. Les aseguro, mi gente, que no se van a acostar esa noche con el estómago vacío. Que Dios va a poner el pan en la puerta de tu casa, en tus manos. Solo pídanle a Dios. Y por tanto, dice la palabra en el versículo 14, ahí es que dice: el Señor mismo os dará señal. Es aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo llamado su nombre Manuel. Como queriendo decir, ya como ustedes no entienden lo misericordioso y lo benevolente que soy yo. Ustedes no entienden. Entonces ustedes necesitan siempre a un profeta intermediario, a un rey, a alguien que les enseñe lo que yo quiero decirles. Pero yo les voy a demostrar a ustedes dentro de un tiempo, la profecía mesiánica, que yo me quiero comunicar directamente con ustedes. Y les voy a mandar a mi hijo en sacrificio para que ustedes se puedan comunicar directamente conmigo sin necesidad de ningún mediador. No quiere decir que no nos congreguemos, ojo, porque la gente malinterpreta todo lo que uno dice. Hay que congregarse porque es mandato, pero no hay necesidad de que alguien esté en el medio de tú y Dios. Ahora, si Dios te manda un mensaje a través de un profeta o una profecía, no lo ignores, aunque la palabra dice: pero el que ignora, ignore. Pero si Dios te manda un mensaje, no lo dice en ese contexto, pero bueno, ustedes me entienden. Si Dios te manda un mensaje, no lo ignores, porque también dice la palabra que somos un cuerpo en Cristo, que Dios utiliza a diferentes personas con diferentes dones y talentos para hacer su palabra, su voluntad cumplida. Y, espérense, estoy tomando agua. Entonces, Dios nos mandó a Jesús porque Dios quería mostrarnos que, a pesar de que nosotros no nos queríamos comunicar con Él, Él sí quería comunicarse con nosotros. Él sí quería mostrarnos quién era Él. Y créanme que lo hace de una manera impresionante. No voy a ahondar más en esto porque es muy largo, pero sí quiero decirles que la palabra de Dios es muy extensa y es muy profunda. Y tenemos que analizar cada versículo, cada capítulo, cada cosa que Dios nos quiere decir, porque todo trae una enseñanza bien profunda y bien importante para acrecentar nuestra fe. Entonces, vamos a volver a Mateo para seguir con las referencias cruzadas, para terminar ya de organizar este video. Diciendo,
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y aquí yo quiero hacer una pausa y estaba deseosa por llegar a este capítulo en algún podcast y hablarlo. Porque no viene al caso con lo que estamos estudiando, pero quiero dejarlo en claro. Muchas personas dicen que los cristianos están mal porque adoran a Jesús y que Jesús no es para adorar porque es el Hijo de Dios y que no es Dios. O sea, hay un montón de falsas doctrinas, apostasía y falsas creencias siendo enseñadas por ahí, diciendo como que Jesús no es Dios. Y Jesús sí es Dios, pero bueno, eso no lo vamos a hablar en el video de hoy, sino que vamos a detenernos en este pequeño versículo donde dice que los magos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta historia nos cuenta aquí como, porque también nos habla sobre cómo Dios llama a Jesús a ir a Egipto para salvarse, en este caso. Herodes quería matar a Jesús bajo todo concepto. Él quería eliminar completamente al Mesías y Dios usó un ángel para hablarle en sueños a José y decirle que María, José y Jesús tenían que partir para Egipto y huir y esconderse de Herodes. En este contexto, Egipto se refiere a los lugares que estaban lejos del control de Herodes. Y allí permanecen hasta que Dios lo llama a salir de ahí, porque ya Herodes no representa una amenaza, ya murió. Bueno, y aquí vemos cómo Rubén perdió su primogenitura. Rubén perdió su primogenitura porque se enamoró y esto lo he estado estudiando, qué fuerte, se enamoró de una de las concubinas del papá. Vamos a Isaías 40. Vemos que en Isaías 43, donde este pasaje define el ministerio de Juan. Y dice este pasaje de Isaías 43 y 4. Versículo 3 y 4. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Vamos a estudiar esos dos versículos un momentico, le vamos a estar pasando por encimita para continuar con el resto de la sí, cuando les dice generación de víboras, yo quería llevarlos a ustedes a un pasaje, déjame ver si lo tengo aquí, a un pasaje, ya me recordé. Cuando él habla de generación de víboras, Dios le habla de una descendencia. La palabra generación me habla de que esto viene de una descendencia. Entonces Dios le está diciendo: mira, ustedes que vienen de una descendencia de serpientes, de víboras, de gente perversa y guiada por Satanás, ¿qué es lo que quieren? ¿Entienden? ¿Quién es quien los está moviendo a venir aquí? A buscar qué, a investigar qué, en qué andan ustedes, ¿entienden? Porque la palabra generación en la palabra me hace a mí referencia a una descendencia, o sea, que hay personas que vienen por descendencia de, digamos que familias muy oscuras. Entonces Dios le está diciendo: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse, ustedes pueden romper y cortar esa cadena de la que ustedes vienen, de la que han salido, de lo que le han enseñado también, porque muchos de ellos aprendían de otros que ya estaban mal y les iban impartiendo esas malas enseñanzas. Y esto me habla aquí mucho, esto me dice aquí que hay que tener cuidado de quienes nos alimentamos espiritualmente, que hay que tener cuidado de quienes nos nutrimos.